Bien, alumnos, estamos acá para empezar con la primera clase virtual en el caso de ustedes, ¿no? Porque anteriormente ya habíamos empezado la clase con otro tipo de sistemas, pero hoy vamos a empezar con la primera clase virtual relacionada al curso de geometría. A ver, vamos a empezar con ángulos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de ángulos? Ángulo es una figura geométrica, ¿no es cierto?, formado por dos rayos. Obviamente, los rayos que tenemos acá, voy a mencionar el rayo OA y OB, ¿correcto? Entonces la región angular viene a ser todo lo que se encuentra en la parte interior de los dos rayos. Eso viene a ser el ángulo. Cuando ustedes les preguntan los elementos son los lados OA, el rayo OA, y el lado OB, ¿correcto? El vértice vendría a ser, en este caso, el vértice sencillamente vendría a ser O. Claro, en esta parte ponemos OB y el vértice O, ¿correcto? Y beta vendría a ser el ángulo, pues, ¿no? Entonces beta vendría a ser el ángulo. Notación se denota de esta forma: el ángulo A o B, o sencillamente con la primera letra del alfabeto griego. Puede ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma, etcétera, etcétera. La medida de un ángulo. ¿Cómo se miden los ángulos? Los ángulos se miden en grados sexagesimales, ¿correcto? ¿Cómo se representa esto? Se representa de esta manera. Eso significa grados sexagesimales, ¿correcto? Un ejemplo, por ejemplo, dice representar 20 grados, ahí está, 20 grados, con una especie de un cerito en la parte superior del número. Ahora veamos a ver bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo es aquel rayo que parte del vértice y divide al ángulo en dos partes iguales. En este caso, la bisectriz sería OM. ¿Por qué? Porque divide al ángulo AOB en dos partes iguales. Es decir, que el ángulo AOM debe ser igual al ángulo MOB. ¿Correcto? Un pequeño ejemplo, supongamos que este alfa valga 30 grados. Obviamente beta debe medir también 30 grados. ¿Por qué? Porque OM es bisectriz del ángulo AOB. Clasificación de los ángulos según su medida. En los ángulos se clasifica según su medida en ángulo agudo, ángulo recto y obtuso. Primero empezamos definiendo lo que viene a ser un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados, pero más de 0 grados. Es decir, beta es menor que 90 grados, pero mayor que 0 grados. Es decir, puede ser 2, 3, 4, 50 hasta el 89 grados, ¿correcto? Entonces ese es un ángulo agudo, menor de 90 grados, pero mayor que 0 grados. Ángulo recto, su propio nombre lo dice, ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Se representa generalmente con una especie de un cuadradito, ¿no es cierto?, lo cual me dice que este ángulo es un ángulo recto. La medida, obviamente, del ángulo recto viene a ser 90 grados. Ángulo obtuso es aquel ángulo menor que 180 grados, pero mayor que 90 grados. ¿Correcto? Ese es un ángulo obtuso, menor de 180 grados, pero mayor que 90 grados. Ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados. Ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Esto es importante para la resolución de los ejercicios. Los ángulos opuestos por el vértice, en este caso alfa y beta, son iguales. Alfa entonces diremos que es igual a beta. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Y cuál es el vértice? El vértice es este punto, ¿correcto? Opuesto por el vértice. Ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que sumados miden 90 grados. Sumados miden 90 grados. ¿Cómo se representa el complemento de un ángulo? Se representa de esta forma. Complemento C
¿no es cierto? En la parte inferior se pone el ángulo, en este caso es alfa. Tenemos ahí, entonces se lee eso complemento de alfa. ¿Qué es el complemento de un ángulo? Es lo que le falta al ángulo para que valga 90 grados, ¿correcto? Por ejemplo, tengo acá, complemento de alfa es igual a 90 menos alfa. En la parte inferior, un pequeño ejemplo, me dice calcular el complemento de 30 grados, ¿correcto? 30 grados, entonces será 90 grados menos 30, ¿correcto? 90 grados, obviamente todo esto es en grados, menos 30 vendría a ser 60 grados. Entonces el complemento de 30 grados es igual a 60 grados. Ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Son dos ángulos que sumados te dan 180 grados o es igual a 180 grados. Suplemento de un ángulo. ¿Cómo se denota el suplemento de un ángulo? Se denota con una S. Anteriormente se denotaba el complemento con una C, el suplemento con una S. Su propio nombre dice, ¿no? Suplemento del ángulo beta. ¿Qué es el suplemento de un ángulo? Es lo que le falta al ángulo para que sea igual a 180 grados. Se representa de esta forma. Un pequeño ejemplo, le pide calcular el suplemento de 120 grados, ¿correcto? Hallar el suplemento de 120 grados. Entonces inmediatamente pongo 180 grados en esta parte y resto el ángulo que me está pidiendo, ¿correcto? Entonces 180 menos 120 sería 60 grados, ¿correcto? Entonces a la pregunta, ¿cuál es el suplemento de 120 grados? El suplemento de 120 grados será 60 grados. Bien, muchachos, hasta acá hemos llegado en esta oportunidad. La próxima continuaremos con la clase. Gracias.